Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera sesión del tercer evento del programa público que conseguimos para el círculo que faltaba, en la exposición que está, esperemos que por inaugurarse pronto en el Museo Amparo en la ciudad de Puebla. Soy Magali Arriola, curadora de la exposición. Y bueno, primero que nada agradecer, por supuesto, al Museo Amparo y a Cádiz. Y ahora, lo que quisiera es presentar a los participantes de este tercer evento, que le dará continuidad de alguna forma al evento anterior en el que tuvimos la oportunidad de ver a Noemí Pérez, artista colombiana, y al artista mexicano Noé Martínez en conversación. Y en esa conversación, Noemí de alguna manera habló de las complejidades de una región de Colombia, que es el Catatumbo, las complejidades políticas y sociales. Y creo que de alguna manera esta sesión como que engarza un poco en algunos de los temas que se tocaron la vez pasada. Entonces quisiera presentar a Pavel Aguilar, que es un artista hondureño que radica actualmente en la ciudad de Basel, y a Manuel Correa, que es artista y cineasta colombiano, que hasta hace poco estuvo en Londres y por las cuestiones de la pandemia y demás, tuvo que regresar a Colombia y después no sabemos a dónde va a seguir, pero esperemos que continúe con su investigación muy pronto. Y en este caso quise invitar a Emiliano Valdés a moderar la charla. Emiliano es un curador de origen guatemalteco, que obviamente Guatemala también ha jugado un papel importante dentro de todo el proyecto, por razones diversas, entre otras porque una de las comisiones que hicimos fue con el artista Naufus Ramírez Figueroa de Guatemala también, y porque Emiliano ahora es curador en jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín. La exposición, de hecho, venía directamente del MAM de Medellín a Puebla y bueno, como saben, está todo detenido ahora. Entonces me parecía no solo importante por eso, sino también eh, porque Emiliano desde una época temprana estuvo también involucrado en el proyecto de Manuel, en la película La forma del presente. Tanto la forma del presente como una pieza de audio de Pavel, que lleva por título El pueblo es superior a sus líderes, a sus dirigentes. Sus dirigentes. Está disponible desde el lunes en la misma plataforma del círculo que faltaba. Espero que algunos hayan tenido la oportunidad de escucharla, y si no, pues los invito a que escuchen la pieza y a que vean la película de Manuel, que estará todavía por una semana, me parece, en la plataforma. Y bueno, la conversación de hoy vierte un poco sobre la complejidad de historizar, y específicamente la dificultad de historizar un evento tan largo y tan complejo como el conflicto armado en Colombia. Para muchos el origen de este conflicto radica, digamos, en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1938, si no me equivoco. 48. 48. Y la pieza de audio de Pavel precisamente toma el último discurso de Gaitán para hacer como una elaboración sobre eso. Entonces, yo creo que empezaremos, bueno, le voy a ceder la palabra a Emiliano para que empecemos quizás con una intervención de Pavel, para que nos pueda dar como un poco más de contexto sobre esto, y luego abrir la conversación y pasar a platicar un poco de la película de Manuel, que tiene que ver como con las consecuencias de este conflicto armado, y bueno, varios temas y problemáticas como la manera en que se han posicionado sus distintos actores, que son miles y que de pronto casi parece como una especie de juego de roles que tiene como consecuencias a muchos niveles. También temas como víctimas y victimarios, violencia institucional, justicia transicional, y estos últimos dos temas creo que van a ser muy ricos también como para poder transicionar a la siguiente sesión dentro de 15 días con Rometti Costales y Jorge Pávez Ojeda, que tendrá que ver más como específicamente como con la situación de Chile. Entonces, pues sin más, le cedo la palabra a Emiliano y nos vemos cuando terminemos.
Magali, muchas gracias por invitarme a conversar con Pavel y Manuel, ambos artistas a los que conozco, desde luego, respeto tremendamente, en parte porque sus investigaciones en algunos casos también se acercan a algunos intereses míos y, como decías antes, también pues afectan a países que me son cercanos. A Colombia, desde luego, a Guatemala y un poco a nuestra historia política, quisiera decir solo reciente, pero en realidad esa me parece que es uno de los temas que es interesante abordar hoy en la conversación y es, digamos, los distintos periodos sobre los que de alguna manera se derrama las consecuencias de un hecho en particular, que es el Bogotazo. Creo que, digo, a manera como de un contexto realmente muy, muy general. Yo creo que ese contexto también lo podemos ir desarrollando, sobre todo a través de los trabajos de Pavel y Manuel, que de pronto es mucho más interesante que hacer una especie de reconstrucción histórica, pero sí creo que para las personas que nos acompañan, que no necesariamente están familiarizadas con un poco con ese evento, un poco, digamos, podría decirse fundacional, aunque eso también creo que es sujeto a una discusión que puede ser muy larga. El Bogotazo, digamos que es como un poco el punto de partida de esta conversación. Es una serie de eventos que se dan el 9 de abril de 1948, después del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Durante los siguientes más o menos 10 años se desarrolla pues un periodo en Colombia al que se le llama la violencia y que yo creo que además es significativo el hecho de hablar de la violencia en Colombia, ¿no? La violencia en este caso, digamos, es una violencia con V mayúscula, una violencia de la que hablamos, digamos, en términos, bueno, de un periodo histórico, pero yo creo que decir que de alguna manera el Bogotazo abre, digamos, a la violencia en Colombia es hacer una afirmación que por un lado no le hace justicia, no le termina de ser del todo cierta. Y por el otro lado parecería también una exageración. Creo que vale la pena también pensar muy rápidamente sobre el hecho de que se ha dicho, ¿no? Algunas estudiosos, historiadores, escritores, afirman que, pues, que el Bogotazo efectivamente es el punto de partida de la violencia, pero en realidad si uno hace una lectura, digamos, más amplia, más generosa, incluso una relativamente superficial de la historia de Colombia, se da cuenta que esa violencia bipartidista y que ese antagonismo entre dos grandes fuerzas políticas que son los conservadores y los liberales en realidad tienen en 1948, en el 58 y de ahí en adelante solo unos capítulos más, ¿no? Entonces que hablar también de ese momento como el principio es desconocer una historia política, una historia que además tiene que ver no solo con la propia Colombia, sino con otra serie de fuerzas y de posiciones y de actores históricos, de la que en realidad en lo que vivimos hoy, digamos, es un poco el heredero, sí, no solo de ese 1948, sino de una tradición de antagonismo político y también de violencia muchísimo más larga, ¿no? Entonces, pensemos un poco en la idea esa de hablar de los orígenes de la violencia en Colombia con V mayúscula y también con V minúscula, pero pensemos sobre todo en este como una especie de capítulo más en una conversación mucho más larga. Para que hablemos, para que entremos un poco en materia y discutamos, nos familiaricemos con ese momento, con el 9 de abril de 1948, sobre todo hacia la 1 de la tarde, pues me gustaría darle la palabra
a Pavel, cuya obra, como ya decía Magalí en la exposición El Pueblo Superior, a sus dirigentes, pues lo aborda directamente, y creo que a partir de ahí también podemos ir reconstruyendo esta historia en sus múltiples visiones. Bueno, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias, Magalí, por la invitación. Muchas gracias a los colaboradores del Museo Amparo y también a Cádiz. Y es un gusto compartir aquí la mesa con Emiliano y con Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, inicialmente yo comienzo desde mi experiencia personal como artista investigador. Yo llego a vivir a la ciudad de Bogotá a partir del año 2018. Viniendo de un contexto políticamente bastante convulso, ¿no? Un contexto bastante gris como es el contexto político de Honduras, ¿no? A raíz de mi experiencia en Honduras, trabajando con diferentes temas alrededor del Triángulo Norte, entre Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿no? Y toda la índole política y toda la índole en términos sociales, económicos, de problemas migratorios que lleva esta zona geográfica, ¿no? Al llegar a Bogotá, me encuentro pues con esta ciudad monstruosa, ¿no? De 10 millones de habitantes, y me encuentro precisamente en un momento de elecciones, en un proceso electoral, ¿no? En medio de una campaña electoral en donde estoy muy influenciado, ¿no? A raíz de toda la propaganda política, las diferentes posturas políticas que toman las personas, los extremos políticos que tomaron cada uno de los partidarios junto con sus respectivos partidos, ¿no? Y todo ese año me sirve para entender mucho más el contexto político de Colombia, ¿no? Que si bien en la región tenemos una noción muy general de lo que vendría siendo el contexto político de Colombia, siempre parcializado, ¿no? Siempre mediatizado dentro de muchas formas. Al comienzo de mi investigación me encuentro pues, siempre con una sociedad polarizada, ¿no? Como es natural en los contextos políticos de Latinoamérica, pero también al iniciar la investigación y a realizar diferentes visitas, me encuentro con que hay un tema toral y hay una situación común y hay un personaje común, que es Jorge Eliezer Gaitán, que independientemente sean partidarios liberales o de ideología liberal o conservadora, no desconocen, ¿no?, todo el legado que tuvo este importante político colombiano, considerado pues el político más carismático en la historia de Colombia. Y pues después de realizar mi investigación con él, me encuentro que ha sido un personaje sumamente vital y toral en términos de la definición y configuración geopolítica, sociopolítica y económica de la región. Incluso lo que sucedió el 9 de abril del 48 ha tenido incluso repercusiones décadas después, replicando modelos dictatoriales, replicando modelos de exterminio de campesinos, replicando diferentes modelos que fueron utilizados durante esa época, ¿no? Durante el inicio de Bogotazo. Pues hablando a grandes rasgos de Gaitán, precisamente lo que origina esta pieza, pues Jorge Eliezer Gaitán se recibe como doctor en jurisprudencia y ciencias políticas en 1924 y escribe una tesis, ¿no?, Las ideas socialistas en Colombia, la cual publica en 1924, y a partir de ahí ya tenemos una noción de cuál es su postura política, cuáles son sus intenciones también como dirigente. Después realiza una especialización en Italia y después, a su regreso en Colombia, en 1927, comienza su carrera política, pero esta tiene un despunte cuando él hace una denuncia, y es el único político del cual se tiene documentación, acorde a los libros que hay en la Biblioteca Nacional, que denuncia públicamente la matanza que se hizo contra líderes sindicales en el departamento de Magdalena por parte del ejército colombiano en defensa de tierras de la United Fruit Company. O sea, hablamos que el Bogotazo tiene como una precapitulación a partir de 1928, ¿no? Entonces, Jorge Eliezer Gaitán, desde esta época tiene y adquiere esa simpatía popular, ¿no? Esa simpatía del campesinado, esa simpatía de los sectores populares, esa simpatía de los obreros, ¿no? Entonces,
posteriormente cursa diferentes posiciones políticas clave, ¿no? Fue alcalde de Bogotá, fue ministro del Trabajo, y también en la historia latinoamericana fue el primer líder político que utilizó la radio abiertamente para difundir sus discursos. También se le recuerda por tener un lenguaje muy particular y un lenguaje muy dirigido desde las masas hacia los oligarcas, ¿no? Con frases famosísimas como precisamente el nombre de la pieza que fue creada, el pueblo superior a sus dirigentes, y yo no soy un hombre, yo soy un pueblo, gritaba de forma así muy convulsionada, ¿no? Muy eufórica, contra la oligarquía, contra la opresión, o sea, diferenciando de forma muy explícita, ¿no? La diferencia entre la minoría política y económica que controlaba el país y el resto, ¿no? Las masas populares. Entonces, también obtiene una simpatía general a lo largo de esto. El contexto del Bogotazo se realiza también, me gusta dar como un contexto general, ¿no? De la situación política también de ese momento de Bogotá de 1948, pero doy pues una pequeña historia previa, ¿no? De la carrera política de Gaitán desde 1928, ¿no? Que tiene este importante acercamiento, ¿no? Cuando denunció esta matanza de los líderes sindicales. Pero volviendo a 1948, en ese momento en Bogotá se realizó la primera cumbre panamericana, que posteriormente dio inicio a la que se conoce como la Sociedad de Estados Americanos, OEA, ¿no? Precisamente esta cumbre panamericana es una forma y es una extensión, de acuerdo a diversos autores, es una extensión del Plan Marshall de cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque Washington tiene este plan de reconstrucción de Europa, ¿no? Este plan de reconstrucción y de supremacía sobre el mundo también, pero necesita en primer lugar materias primas y necesita pues la producción de alimentos, ¿no? Para reconstruir el viejo continente. Entonces, Estados Unidos hace esta afirmación en la que ofrece de manera pues muy simbólica, ¿no? Muy, como fue el plan Marshall, ¿no? Tener como muchísimos beneficios políticos y tanto millonarios para los países que se puedan aliar de acuerdo a los intereses, ¿no? Entonces, automáticamente la oligarquía colombiana de la época tiene esta simpatía, ¿no? Ante esta propuesta liderada por el presidente en ese momento, Mariano Ospina Pérez. Entonces, surge esta división, ¿no? Entre liberales, esta histórica división también que está a lo largo de Latinoamérica, entre liberales y conservadores, ¿no? Obviamente liberales liderados por Jorge Eliezer Gaitán y conservadores por Mariano Ospina Pérez. También hay un hecho interesante en ese momento y es que Uruguay y Argentina no aceptan la propuesta estadounidense de poder realizar la Cumbre de las Américas porque no había una definición clara de cuál era el plan o las intenciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces la Cumbre de las Américas en principio estuvo propuesta para enero, pero hasta que no hubiera una presencia que es importante, ¿no? En el Cono Sur, como lo es Uruguay y Argentina, esta fue pues pospuesta hasta en abril, ¿no? Entonces ahí ya está ese como espacio histórico. También a lo largo de toda la carrera política de Gaitán, fue un hecho muy notable, ¿no? Que él no fue invitado a la Cumbre de las Américas. O sea, también por parte de una decisión intencional por parte de las clases conservadoras y oligarcas, Gaitán no es invitado, ¿no? Entonces, genera pues estos primeros como diferencias, estos primeros roces, ¿no? Entre el por qué no fue invitado, el por qué puede ser un sujeto peligroso, ¿no? Para la clase dominante en ese momento. Y después del inicio de la cumbre, el 30 de marzo del 48, Gaitán, el 8 de abril, un día antes,
él ganó un caso muy famoso, ¿no? Ganó un caso muy famoso que tuvo una pues, mediatización nacional, en la cual él defendió a un militar que asesinó a un policía por crímenes contra el Estado, ¿no? O sea, el militar asesinó a este policía y Jorge Eliezer Gaitán en un juicio ganó este caso, ¿no? También un caso muy polémico, pero podríamos retomar en otro momento. Y después de haber ganado ese caso el día anterior, al día siguiente se dirigía pues a almorzar al restaurante del Hotel Granada en ese momento, ¿no? Que era un sitio que quedaba muy cerca de su despacho como abogado. Después de ese momento, Gaitán, al salir de su despacho de abogados, el 9 de abril del 48, al mediodía, pues es sorprendido por un sujeto llamado Juan Roa Sierra y es asesinado, ¿no? Con 2 disparos en pues, zonas vitales, ¿no? También hay muchísima polémica a lo largo de este asesinato porque según los forenses, según las investigaciones que yo realicé y también con la documentación que hay en la Biblioteca Nacional, que por cierto, un saludo a Camilo Páez, fue una persona realmente vital por esta investigación que hice, existe esta diferenciación, ¿no? Entre si fue un asesinato premeditado, un asesinato totalmente a sangre fría, un asesinato con índoles políticas. Eso precisamente es lo que a mi parecer no ha sido resuelto, ¿no? Y también no ha sido resuelto de una forma muy intencional, porque hasta el año 2012 es que hubo como un esclarecimiento medianamente creíble, ¿no? De lo que sucedió. Entonces ha habido una interpretación, sobre todo colectiva, de lo que sucedió esa tarde de abril. Entonces Jorge Eliezer Gaitán es asesinado y a partir de ahí explota lo que se conoce en Bogotá, pues como el Bogotazo, ¿no? A partir de que es asesinado, Juan Roa Sierra busca esconderse en la farmacia Granada. Después de esconderse en esa farmacia, la turba popular no va a darse cuenta que habían asesinado a su líder. De hecho, surge esta explosión radial, sobre todo, ¿no? En el momento que es asesinado Gaitán. Frases como mataron a Gaitán, son pues difundidas por toda la República Colombiana, y también hay una frase muy contundente que dicen que se decía mataron al padre de Colombia, ¿no? Entonces, todas estas fuerzas populares pues se unen, existe pues esta sublevación popular, también policial, o sea, la policía se divide entre liberales y conservadores, lo cual fue catastrófico, ¿no? Porque precisamente los policías de corte liberal armaron a la ciudadanía, abrieron los contenedores de armas. La ciudad se armó de tal forma en que estaban listos para pues esta revolución y esta sublevación popular, ¿no? Liderada por pues la idea, ¿no? Las ideas difundidas por Gaitán hasta ese momento. Y los líderes partidarios liberales se toman la Radio Nacional de Colombia, y en ese momento la Radio Nacional de Colombia tiene una importancia muy simbólica, ¿no? Como trofeo, ¿no? Como a través de la Radio Nacional vamos a recuperar esta lucha, y se difunde, ¿no? El terror de lo que sucedió en ese momento, y posteriormente se clama por una sublevación popular, ¿no? Que en el caso de Bogotá, teniendo cifras pues aproximadas, llevó a 5.000 muertos a lo largo de los 3 días que duró la destrucción y pues posteriormente ocupación militar de la ciudad, y a partir de ahí se generan diferentes pues hechos que obviamente Manuel puede explicar mejor porque sería más su especialidad, pero la pieza, dando pues muy, muy, muy resumido y quizás un poco apresurado resumen, el último discurso que dio Jorge Eliezer Gaitán fue en la Plaza Bolívar, después de la marcha del 7 de febrero, ¿no? La marcha del silencio, que fue precisamente una marcha que se hizo a raíz de la declaración del estado de sitio por parte del presidente conservador en turno, Mariano Ospina Pérez. En este último discurso, Gaitán
para mí como latinoamericano, ¿no? Y que viene de una zona pues tan convulsiva y tan pues que tiene pues su propia historia dentro del marco político muy convulso, ¿no? Como lo es el Triángulo Norte y también pues diferentes partes de Latinoamérica, es un discurso que tiene exactamente la misma vigencia hoy en día. O sea, es un discurso que si volvemos a escuchar, un discurso que si volvemos a poner en la mesa, son prácticamente las mismas exigencias populares, son la misma, el mismo clamor, ¿no? Por equidad, por estabilidad, por diferentes cosas, ¿no? Y a partir de ahí comienzo con esta noción y con esta idea de cómo puedo interpretar como artista y sobre todo cómo puedo como artista investigador expresar esta situación, ¿no? Sobre todo como artista extranjero que llega a pues intentar absorber todo lo posible de esto, sobre todo como artista que me encontraba viviendo en Bogotá en ese momento, para mí fue una total sorpresa, no, o sea, y viviendo a 3 países de distancia, países muy pequeños, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y de ahí Honduras, saber que no hay una más mínima noción de lo que ocurrió en Bogotá en el 48. Es como una isla que se ha quedado encriptada en Colombia. Entonces, para mí fue una situación muy impresionante para mi persona y para mi proceso. Y a raíz de ahí surge esta composición musical que se llama precisamente como las frases simbólicas, las últimas frases que dio Jorge Eliezer Gaitán en la Plaza Bolívar, el pueblo es superior a sus dirigentes, y esta pieza musical extrae todas las alturas tonales y todas las gesticulaciones vocales que hizo Jorge Eliezer Gaitán en la Plaza Bolívar y también pues el clamor de las masas populares, ¿no? En ningún momento fue un discurso populista o un discurso, ¿cómo puedo decir? Fue un discurso de palabras sencillas y muy puntuales que tienen vigencia hasta el día de hoy y esta composición pues es simple la reproducción sonora y de altura pues musical, ¿no? que expresó en ese momento. Sí. Buenísima el mega resumen. Sí, Pavel, sí es. muchas gracias. Entendemos que es, pues digamos que evidentemente hiciste un ejercicio ahí sí, pues de síntesis tremendo, pero yo creo que sí nos ayuda a entender un poco, Claro. ¿no? El contexto de ese momento. Y ahora, de pronto lo que le pediría a Manuel es que un poco hacer un flash forward de pues 70 años, me parece, esencialmente, ¿no? Entre el 48 y pues el 2018, que no sé si exactamente fue el año que se estrenó la película, pero creo, bueno, que de pronto desde tu acercamiento a la forma del presente podemos entender, aunque sea de una manera no como muy oblicua, un poco los acontecimientos de esas 7 décadas. ¿Soy yo? Hola, ¿qué tal? Disculpen, estaba silenciado. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, Emiliano, muchas gracias por la presentación y Magalí, muchas gracias por tu invitación también y acá diste. Yo, para llegar al 2018, cuando se estrenó la película, quiero antes explicar, digamos, la forma en que yo llegué a realizar la película, porque yo creo que puede unir un poco el tema de investigación de Pavel con el mío. Entonces, bueno, yo
estaba investigando sobre la forma que se escribe la historia, estaba muy interesado en microhistoriadores como Carlo Ginzburg, y encontré un movimiento de historiadores en Colombia que se llama la Nueva Historia Cultural. Este movimiento lo que buscaba era rescatar personajes históricamente olvidados o silenciados de alguna manera, principalmente estos eran personajes indígenas, negros, y un personaje clave de esto era el presidente de Colombia, Juan José Nieto Gil, que era el primer presidente negro posiblemente de Latinoamérica en 1861, fue borrado de la historia y luego reencontrado por el historiador Orlando Fals Borda, hace unos 15 años tal vez, y devuelto, digamos, a la historia. Fue presidente muy brevemente, de todas maneras se extraña, digamos, que no se ha conocido esto. Entonces yo me empecé a preguntar cómo se estaba construyendo la historia, no desde los grandes hitos y los grandes eventos, sino cómo se estaba construyendo desde sus personajes y desde estos espacios, digamos, pequeños y reducidos, pequeños núcleos, digamos, de violencia o comunidades de víctimas. Y mi investigación me llevó entonces naturalmente a un tema que es completamente contemporáneo, que es la desaparición forzada. Estos son personajes la desaparición forzada se puede reducir, digamos, de una manera muy reductiva, ¿no? Hay una violencia contra el cuerpo, o sea, el cuerpo desaparece, esa persona es secuestrada o abducida, luego esa persona posiblemente es asesinada y después de eso hay una violencia contra la evidencia. Esta violencia contra la evidencia es lo que hace que la persona no esté legalmente muerta. Esa persona sigue de esa manera viva, ¿no? Y no se sabe su paradero, no se sabe quiénes fueron los perpetradores de ese crimen, por qué razones. Entonces es una es un crimen que su finalidad no solamente desaparecer a una persona, sino remover a esa persona de la del organismo entero de la historia. En el sentido de que, claro, se remueven personas que no encajan, digamos, dentro de un canon o un sistema dominante, digamos, político. En Colombia, esta desaparición ha sucedido mucho, personas de izquierda, sindicalistas, pero también todo tipo de personas han desaparecido. Entonces yo me acerqué mucho a comunidades de madres que estaban buscando a sus hijos desaparecidos, y fue un trabajo, digamos, antropológico, por decirlo de alguna manera, pero muy cercano, de más o menos 3 años, en los que estuvimos trabajando horas de teatro. Y yo creo que la forma del presente, digamos, fue una excusa para hacer todo esto. O sea, la forma del presente era una forma de yo poder acercarme y poder entender qué podía hacer y cómo podía entender. Y de cierta manera, para mí, siempre como ese contacto con ella, siempre terminó siendo lo más importante. Después trataron muchos otros personajes que aparecieron en la película, militares retirados, que hablaban de la forma que ellos percibían la historia. Incluso ellos también dicen que muchos, digamos, momentos de la historia de Colombia, a su parecer importantes, son olvidados y silenciados. Entonces, dada la enorme complejidad de construir, digamos, una historia de este conflicto, porque hay personas desaparecidas que no sabemos dónde están, no sabemos quiénes eran, están efectivamente desvanecidas, eventos también desvanecidos, en el sentido de que no sabemos, por ejemplo, sobre acciones militares o acciones, digamos, de la guerrilla, porque no fueron puestas, digamos, en medios de comunicación por razones políticas. Entonces, luego de eso vamos viendo que hay una particularidad y es que muchos actores, digamos, cambiaron de bandos. Entonces, por ejemplo, había una violencia en el norte de Colombia de guerrillas marxistas y guerrillas que eran maoístas. Luego una de ellas se unió a un proceso de paz y la otra los empezó a perseguir por traidores. Luego estas guerrillas maoístas, que eran el EPL, muchos se convirtieron en Esperanza, Paz y Libertad, que se convirtió en una organización paramilitar de derecha, y eran las mismas personas que habían sido, digamos, actores en la lucha campesina. Entonces, hay siempre una especie como de ir y venir y de cambios en esta historia, y por eso yo creo que la forma más concisa, digamos, de poder entender el conflicto colombiano es a través de sus personajes y a través, digamos, de esto. Esto es hoy en día, ¿no? Y de una perspectiva reducida, de microhistoria. Yo creo que
el trabajo, digamos, de hilar qué fue lo que sucedió es tan complicado que ahora tenemos un organismo que se llama la Comisión de la Verdad, que tiene un plazo de 3 años para poder, digamos, de cierta manera determinar qué fue lo que sucedió durante este conflicto. Yo no me di a la tarea de esto, yo no, La forma del presente no es una película que intenta, digamos, contar qué fue lo que sucedió en el conflicto colombiano, digamos que ese no fue el interés mío, el interés mío en particular fue mostrar las formas que se construye la historia y la diferencia entre historia y memoria, que yo creo que es muy clave. La historia tiene pretensiones científicas, positivistas, mientras que la memoria es encarnada, la memoria tiene una función social, la memoria es viva, mutante, mutable. Y a raíz de eso, pues, las comunidades van a tener memorias diferentes. Entonces, digamos que uno de los problemas que sucedía muy claro, digamos, cuando se empezó a discutir lo de la Comisión de la Verdad en los debates públicos, era que al intentar crear una narrativa, digamos, compleja de lo que había sucedido, ¿no? y que fuera una narrativa, digamos, desde esta institución, que de todas maneras, a pesar de ser independiente de una institución del Estado, sí, había un miedo grande desde las comunidades particularmente de que se fuera a construir una historia final, digamos, una historia final de lo que sucedió, que delimitaba, digamos, los hechos históricos y sus protagonistas y sus razones, ¿no? El problema era porque muchas de estas versiones no iban a encajar. Esa memoria que se creó, digamos, el conflicto, es completamente fragmentaria, las piezas no encajan, y es muy difícil, digamos, de linearizarla, digamos, en una narrativa final, de cierta manera. Entonces eso a mí me interesó, me pareció pues que era una forma de empezar a entender, digamos, por qué. Y la pregunta clave era, ¿por qué estas versiones de ninguna manera encajan? Y ahí entramos, digamos, a ese tema de mediatización de ciertos medios de comunicación que siempre han, digamos, favorecido ciertos lados y, digamos, se han distanciado de otros. Entonces yo, de cierta manera, me interesé mucho por la desaparición forzada, porque me parecía que la desaparición forzada es casi una metáfora, digamos, de la historia de Colombia. O sea, no solamente se desaparecen los personajes, sino la evidencia, y al desaparecer la evidencia, se desaparece la posibilidad de linealizar y de crear una narrativa, digamos, histórica. ¿Qué es, digamos, lo que me interesa hoy en día de la desaparición forzada? Y por qué me parece que es, digamos, una manera, digamos, de acceder al pasado por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera. Me interesa porque, digamos, en el imaginario legal chileno, que esto realmente nace con un juez chileno que se llama Juan Salvador Guzmán Tapia, el juez Tapia crea la arquitectura legal que dice el desaparecido no está muerto y no está vivo, o sea, es una persona que está entre vivo y muerto, no sabemos si esta persona murió, no tenemos evidencia, entonces esta persona por ende está legalmente secuestrada, es un secuestro permanente. Y el momento del crimen, digamos, el momento que se puede, digamos, dar por asesinato o por desaparición forzada, es cuando aparece evidencia. Entonces eso quiere decir que una persona no está muerta nunca, entonces digamos si una persona desapareció en 1936, esa persona legalmente está viva y el crimen sucede en el presente. Entonces la desaparición forzada crea un presente permanente. Entonces, cuando el crimen sucede, que sería ahora, se puede juzgar. Esto permite, digamos, navegar leyes de amnistía, como por ejemplo en España la ley de amnistía general del 78 o en Chile la ley de amnistía que llegó, digamos, luego de la dictadura. Entonces a mí me parece muy interesante eso, esa forma como que se va construyendo la historia a través, digamos, de la desaparición forzada, intentando llenar esos baches y viendo, digamos, cómo se puede, digamos, navegar en el tiempo. O sea, una persona que desaparecieron aquí en Colombia, digamos, en el 78, puede aparecer con, o sea, una fosa común, por decirlo de alguna manera, es una especie de cápsula del tiempo, que nos puede revelar cómo murió la persona, o cómo fue asesinada realmente, qué cosas tenía, tal vez dónde transitaba la persona, y nos puede, digamos, ayudar a llenar, digamos, un pasaje histórico del que no teníamos idea. Entonces es como una especie de, podríamos decir que es como una especie como de
de condición que nos obliga, digamos, a Colombia y otros países que comparten desaparición forzada, como Argentina, Chile, España, nos obliga, digamos, a tener una especie de arqueología de nuestro propio presente. Entonces, eso yo creo que es como un poco como el punto de partida. Entonces, sobre la forma del presente, como para darle la vuelta, ¿no? Para ya terminar, digamos, un poco esta parte, sobre la forma del presente, lo que yo intenté hacer era justo encontrar personas que no estuvieran de acuerdo políticamente, personas que tuvieran, digamos, posiciones completamente encontradas y ponerlos a dialogar entre sí de manera distante, de manera como virtual, y ver, digamos, cómo estaban considerando ellos que se estaba escribiendo la historia y cómo se podía, digamos, entender una memoria compartida, un futuro, digamos, más compartido. Una de las piezas claves de la forma del presente para mí es el filósofo de las matemáticas, Fernando Salamea. El profesor Salamea habla de la verificación. Dice que en las matemáticas contemporáneas ya no hay una función de verdadero contra falso, sino que ahora tenemos un montón de valores intermedios y que el trabajo, digamos, de un matemático es encontrar, digamos, tomar estos objetos, separarlos, verlos desde diferentes ángulos. Podríamos pensar en topología, yo creo que es como lo primero que se nos viene a la cabeza, como ver los diferentes ángulos y ver, digamos, cómo estos objetos van encajando entre sí y cuál es, digamos, un valor relativamente correcto, por decirlo de alguna manera, que es que pueda encajar a pesar de, digamos, esas incoherencias y esos fragmentos. Entonces, digamos, de eso, digamos, trata la forma del presente, sobre esta imposibilidad de construir una historia blindada y una historia positivista final sobre un conflicto tan largo como el colombiano, pero esto podría aplicarse realmente a todo, yo creo, a todas las construcciones históricas que se puedan realizar, digamos. Muy bien, Manuel. Me parece efectivamente que es apenas también en tu caso una entrada a ese proyecto, ¿no? Y antes de volver a Pavel, y que quisiera que hablemos un poco de, digamos, de la subjetividad como esa estrategia para tocar algunas cosas, quisiera pedirte, Manuel, que hablemos de esa idea que yo creo que es importante en la película, de cómo los personajes, ¿no? Los protagonistas, digamos, de la película, de lo que pertenecen o que jugaron distintos roles que, como bien decías, en el conflicto colombiano, yo diría que, pues, no más que... o de manera muy radical, ¿no? Y muy presente también, como que transicionan mucho en sus posiciones, que es uno de los motivos por los que es difícil historizar, volviendo un poco a la intención de Magalí alrededor de este conversatorio, esa transición, ¿no? Ese cambio de partido, de juego, de intención, de motivación a lo largo de la historia. Y cómo, digamos, tú un poco resuelves eso en términos de una narrativa histórica política a través de la figura del sobreviviente, y un poco, digamos, dejando de lado la idea de la víctima y del victimario, que, digamos, son categorías que han estado muy presentes en la discusión de las historias políticas, ¿no? De esta región. Entonces, hablemos, porfa, un poco de ese desplazamiento que haces ahí. Claro, perfecto. Bueno, esa idea de las víctimas de desaparición forzada, de no considerarse víctimas, sino sobrevivientes, realmente es una idea de una persona muy particular que yo admiro y aprecio mucho, que se llama María Dolores Londoño, que es la protagonista de la película. Ella, digamos, se hastió de la forma que estaba siendo tratada en medios de comunicación, de que tenía que ser siempre una persona con pesar. Además, ella se dio cuenta que era una persona que estaba, digamos, luchando y ganando la pelea contra todo el Estado colombiano y contra una gran parte de la población y la opinión colombiana. Entonces, ella decidió, digamos, empezar a llamarse sobreviviente y un grupo grande de las Madres de la Candelaria la siguieron luego en su ejemplo y digamos, eso les ha ayudado mucho a ellas en cambiar de actitud al respecto. Entonces, yo entendí eso muy rápido porque, bueno, yo entré gracias a María Dolores Londoño de las Madres de la Candelaria, yo estuve con ella mucho tiempo y yo me di cuenta que la diferencia de lo que yo quería hacer era, no tenía sentido para mí, digamos, enfocarme en el pasado,
porque ese pasado era el pasado de ellas como víctimas, ¿no? Y el presente y el futuro que ellas estaban construyendo era un futuro, digamos, de sobrevivientes, que era un futuro de que ellas estaban intentando realmente hacer muchas acciones sociales y de verdad cambiarle el corazón a la gente, en el sentido que ya ella no está interesada, digamos, en, por ejemplo, decirme, y nunca me ha dicho y nunca le dice a nadie quién asesinó a sus hijos. Ella no está interesada en eso porque justo, si ella, y ese es el problema de la categorización de nuevo, ¿cierto? Es justo, si los paramilitares mataron a su hijo, entonces se asume que su hijo es guerrillero. Si los guerrilleros mataron a su hijo, se asume que es paramilitar. O, y entonces ese problema revictimiza en el sentido de que la, digamos, reidentificar al otro como, como esa identificación por la que fue asesinado, revictimiza. Entonces ellas dijeron, bueno, entonces vamos a seguir creando un futuro, no vamos a decir quién nos mató a los hijos, porque esto no es, no se puede, esta oficina de víctimas no se puede convertir en una pasarela política. Ahí van todos los políticos en vísperas de elecciones a pedir favores y a ver cuántos votos podían poner. Entonces ellas dijeron, somos víctimas de desaparición, no nos importa de quién, no vamos a decir de quién, queremos nuestros hijos, los queremos ya. Entonces estaban, digamos, buscando cerrar un futuro. Lola Londoño es un personaje especial dentro de este grupo, ella incluso ya no es parte del grupo, ella se salió de los Mares de la Candelaria y empezó su propia organización que se llama Sobrevivientes, incluso. Pero, digamos, el tema de María Dolores, que es muy distinto, es que ella ella en este momento ya no quiere ni siquiera encontrar a sus hijos, o sea, ella no está interesada, ella dice, bueno, yo ya aprendí lo que tenía que aprender, yo no quiero unos huesos, eso es algo que se encuentra también en el discurso, digamos, de sobrevivientes, víctimas. Hay personas que no quieren que les entreguen la evidencia, digamos, de lo que sucedió, y ya no quieren en este momento, ya ella cambió de parecer, y lo que ella está interesada es hablar con las personas, explicarles qué fue lo que le sucedió a ella, y demostrarles, digamos, que proseguir en una guerra y proseguir, digamos, en un conflicto es un sinsentido. Y de verdad ella ha hecho un trabajo de reconciliación increíble. Cuando presentamos la película en Bogotá, en el Bogotá International Film Festival, ella estuvo presente en un panel que organicé con un ex militar retirado de inteligencia militar y fue absolutamente estremecedor como ella en el panel le hablaba y el tipo como que se había dado cuenta que algo había sucedido y empezaba a llorar frente a sus compañeros y decía, no, es que yo no había entendido el valor de la verdad, ahora lo entendí, y luego de conocerla. Entonces, este tipo de cosas son la forma que Lola Londoño está construyendo futuro. Eh, antes de esto, cuando ella quería encontrar a sus hijos desaparecidos, y las madres de la Candelaria también, nosotros queríamos ir a las cárceles porque tenían la idea de que ahí podían encontrar, digamos, evidencia que pudiera llevar a las fosas comunes. Entonces nos inventamos una obra de teatro que es, digamos, completamente, pues, ellas la actúan, ellas la escribieron, pero la obra de teatro era más bien como una especie como de caballo de Troya para poder entrar dentro de las cárceles y que ellas pudieran hablar, digamos, con los presos. Esto en especial porque no nos permitían entrar a la cárcel como un colectivo de víctimas. Entonces fue como la forma y esto fue muy bonito, digamos, a nivel, pues, como de lo que logramos juntos. Ahí, solo muy rápidamente, recuérdame si me equivoco, pero digamos que en el desarrollo de la película finalmente los victimarios terminan también identificándose como sobrevivientes, ¿no? Digamos que ese es un poco como no quiero decir la conclusión, pero sí un poco la estrategia que utilizas como para conciliar estos universos, pues, irreconciliables, digamos. Sí, total. Digamos que en cierto momento, algunos de los victimarios, que eran unos paramilitares de acá, de Antioquia, eh, justo con el contacto con los londoños se dan cuenta de lo que hicieron y se dan cuenta que ellos estaban siendo utilizados por otras personas para hacer todas estas cosas. Eh, y sintieron, digamos, que ellos estaban completamente traumatizados, que habían pasado años horribles, espantosos en guerras, que incluso antes de esto pues habían tenido actos victimizantes, sus padres habían muerto, qué sé yo. Y esto es algo que un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Antioquia también, digamos, demostró de alguna manera, que se llama el Grupo para la Paz Imperfecta, el Grupo de Investigación para la Paz Imperfecta.
y a mí me pareció pues completamente conmovedor esto que estaba sucediendo ahí. Sin embargo, yo sí quiero pues como poner un poco de sal, digamos, una pizca de sal en esto, y es que me parece que es un poco peligroso quitarle agencia a personas que hicieron este tipo de daño. O sea, que si es verdad que habían mandos más altos que ellos, y si es verdad que fueron utilizados, digamos, como eh, alfiles, digamos, en el conflicto armado, también es verdad que ellos tuvieron agencia y tuvieron, digamos, una permanencia ahí. Entonces me parece que a pesar de que sí me parece bien llamarlos sobrevivientes, me parece que es peligroso quitarles agencia. Ellos sí hicieron lo que hicieron y está muy bien que se arrepientan. Muy bien. Pavel, yo antes de pues abrir un poco la discusión, vamos Claro. a recibir algunas preguntas, ¿no? De la gente que nos acompaña hoy, entiendo que a través de Facebook. Em, Quisiera que tú nos contaras un poco, digamos, parece que en el caso de Manuel, hay sí, como una toma de posición de la subjetividad que en el caso de la película pues se manifiesta a través de sus personajes, pero en el caso de tu trabajo y digamos del trabajo que nos concierne hoy en particular en relación a la exposición es digamos un poco el artista que se posiciona a partir de esos hechos históricos, pero que esos hechos históricos finalmente se convierten, pues en tu caso, en otra cosa, ¿no? De alguna manera, Sí, digamos, sí, sí. se funciona como una especie de materia prima para una elaboración distinta. Me gustaría que desarrollaras un poco esa idea, ¿no? Esa idea como de la transformación del material histórico, político, un poco para, bueno, para la discusión de estas cosas, de estos temas en alguna medida inenarrables. Claro, claro. Em, como, bueno, como lo mencionaba, ¿no? Mi llegada a Bogotá fue pues, ciertamente muy increíblemente enriquecedor en todos los aspectos, ¿no? No solamente como artista, sino también el hecho de poder estar enfocado en un tema de investigación preciso durante un año. Creo que eso te da como las armas necesarias, ¿no? Y las posibilidades de poder desarrollarlo. Y bueno, sobre todo creo que lo enfoqué muy bien. Hablando de la realización, perdón, hablando de la realización de la pieza, me gustaría compartir la pantalla. ¿Pueden verlo? Sí. Bueno, como artista investigador también, este es un proyecto, pues es un proyecto macro, se podría decir a nivel continental, en el cual, a nivel de Latinoamérica, que estoy investigando desde hace un par de años, en el cual estoy interesado en las habilidades discursivas de diferentes caudillos de Latinoamérica, ¿no? Como Jacobo Arbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, y pues qué mejor oportunidad, ¿no? De poder investigar in situ a Jorge Eliezer Gaitán, y también hay una documentación explícita, ¿no? De todos estos hechos en la Biblioteca Nacional, sobre todo, también obviamente en el Centro de Memoria, ¿no? Está muy bien documentado todo, pero siento que el Centro de Memoria, a mi opinión personal, hay un punto, ¿no? Que diferencia, ¿no? El inicio de la época de la violencia en Colombia y cómo todo está enlazado en ese aspecto. Siento que la Biblioteca Nacional, en mi opinión como investigador, tuve más eh, encuentros, ¿no? Y mejor documentación. A la hora de poder realizar al momento de realizar esta investigación, me encuentro con archivos inmensos, por eso pongo de ejemplo estas fotografías, ¿no? Que son fotografías que precisamente no tienen una documentación pues bastante explícita en la mayoría de los casos, pero también es una fotografía que también tiene un contexto bastante, pues no necesitamos más palabras para poder explicarlo, ¿no? Y sentí que a la hora de poder ejemplificarlo en una pieza ya se había hecho
cine sobre estos sucesos, ya se habían escrito libros sobre estos sucesos. El tema del Bogotazo en Colombia, ¿no? Es un tema increíblemente recurrente también, ¿no? Y es un tema sumamente actual en la práctica artística en la práctica contemporánea de los artistas en Bogotá. Entonces, ¿pueden verme? Perdón. Sí. 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 El tema del Bogotazo es un tema bastante recurrente en la práctica artística, en la práctica contemporánea de los artistas de Bogotá. Y quise hundirme por completo, ¿no? En intentar obtener una noción de la Bogotá de 1948, ¿no? Pero también era muy difícil porque, por ejemplo, el Palacio de Justicia fue destruido en el año 85 después. O sea, el Palacio de Justicia que fue reconstruido después del Bogotazo fue destruido en el año 85, ¿no? Entonces también estaba había una condición muy quebradiza, ¿no? Y bastante compleja. Creo que Manuel lo resumió muy, muy bien, ¿no? Al decir que el conflicto colombiano es algo sumamente complejo. Y me encierro, ¿no? En la forma más pura, ¿no? De poder sumergirme en esas sensaciones de Bogotá del 48, y fue a través de los discursos de Gaitán. Quedé totalmente, pues, anonadado, ¿no? De la capacidad y la habilidad discursiva de este señor, y también la forma en cómo se dirigía al campesinado, cómo se dirigía a las masas obreras, con un lenguaje muy puntual y muy sencillo, pero también una oratoria muy privilegiada, ¿no? Entonces, no quise, pues, me parecía totalmente absurdo, ¿no? Trastocar quizás alguna de sus palabras, o quizás trastocar alguna de sus frases a mi conveniencia para poder recrear una obra artística. Entonces su melodía y su habilidad discursiva en la melodía fue lo que me indujo a poder crear esta pieza. La pieza es una traducción exacta a nivel de decibeles de toda la oratoria, ¿no? Toda la curva sonora, toda la curva de decibeles que él transmitió en febrero del 48 en la Plaza Bolívar. Esa fue traducida directamente, ¿no? Fue transportada, no encuentro todavía una definición para eso, supongo que algún ingeniero en sonido podría corregirme después. Y esa sonoridad, sobre todo, ¿no? Fue la que me cautivó desde un inicio, ¿no? Posteriormente, después de muchos ensayos y después de muchas pruebas, y también el color gris, sobre todo. Como lo mencionaba, este es un proyecto que pues Emiliano tuvo la oportunidad de ver en sus inicios, ¿no? En una visita de estudio que tuvimos, lo recuerdo. Y el color gris, ¿no? De toda esta época, la destrucción, y el color gris y el rastro de las cenizas, ¿no? Entonces, esta traducción sonora se gesta, ¿no? A partir de todas esas sensaciones. Cosa que me pareció fantástica después de haber terminado la pieza, fue que es una pieza sumamente colorida, ¿no? Es una pieza muy potente a nivel sonoro por todos los matices y todos los volúmenes que tiene, ¿no? Y también si se pudiera hablar de una coloridad sonora que tiene, que se contrarresta con la documentación presente, ¿no? Una documentación, obviamente, por la época, en cámaras, fotografías en blanco y negro, videos en acetato de blanco y negro, en celuloide, perdón, en blanco y negro. Y también hay una calidad sonora, pues, bastante básica, ¿no? Una calidad sonora a escala muy, muy básica, la cual quise mantener, ¿no? Entonces, me encerré a componer durante un par de meses, durante esta residencia, ¿no? También, pues, rodeado de otras investigaciones, siempre enfocado en de ese proyecto, que es un proyecto que se llama Caudillos, y en este caso el proyecto de Colombia se llama El Pueblo Superior a sus líderes, a sus dirigentes, perdón. Llevo esta composición, ¿no? Entonces, es una composición que dura aproximadamente 19 minutos, que son los 19 minutos que duró el último discurso de Gaitán en la Plaza Bolívar. Te hago una pregunta. Por favor. Hay una cosa que me interesa mucho de tu obra, y es, tú de cierta manera tomas estos discursos, que son discursos
digamos, sí, uno lo ve ahora y parecen como discursos como casi muy difíciles, digamos, para imaginar, digamos, un presidente haciendo estas alocuciones, pero Claro. en esa época, claro, eran casi que los más accesibles y los más, digamos, populares en ese sentido. Y lo trastornas en una especie como de sonoridad, una especie como de casi que espacio sonoro que es a su vez muy universal, en el sentido de que, claro, de que se siente, digamos, desde las emociones, Sí, sí. pero también opaco, digamos, a nivel de lo que dice. Y es gracioso porque incluso a veces escuchando esos discursos con la mala grabación que tenían, etcétera, a veces es difícil incluso oír las palabras, entonces es casi, me parece muy interesante ese tema, digamos, dentro de esta obra, cómo cuenta algo nuevo mientras desaparece algo viejo. Y lo mismo pienso, por ejemplo, con las escrituras que haces con Pólvora, eh, o, que, sí, no sé si puedes de pronto contarnos un poco sobre esto. Sí, claro que sí. Digamos, las escrituras en pólvora son precisamente una extensión de este mismo discurso, ¿no? Este discurso, podríamos decir que mutó de diferentes formas. Este discurso, las notas generadas de este discurso, ¿no? De la composición, de la traducción sonora, transportada a partituras musicales, estas partituras musicales, pues quise como ejemplificar el sonido de forma gráfica, ¿no? Utilizando la pólvora como medio. Entonces, es la destrucción de estas notas musicales, ¿no? Del pentagrama vuelto añicos, ¿no? Como que, no sé, como que tomes el pentagrama íntegro de la partitura, ¿no? Como que se deshilacha así y lo vuelves añicos con pólvora. Y precisamente es esta, creo que ha sido esta, pues, explosión y estímulos de imagen, ¿no? Que tuve, ¿no? Al momento de estar investigando en la Biblioteca Nacional. Y también, ¿no? Creo que hay una apuesta muy interesante al poder de la imaginación, ¿no? De poder imaginar también una Bogotá colorida cuando toda la documentación es gris. También en una ciudad que su clima particularmente es muy gris. Casi todo el año, ¿no? Entonces, fue una pues, simplificación, ¿no? De medios. Y sí, todo ha sido a raíz, o sea, todo ese proyecto surge a raíz del discurso, ¿no? Ese discurso, pues, trajo diferentes formas. También hay una pieza que se hizo en braille, con clavos sustraídos del último ferrocarril, bueno, del ferrocarril que existía en esa época, en el 48, en la, perdón, mentiría en qué calle y en qué carrera se me han olvidado las direcciones, que sustraje, ¿no? Estos clavos de ferrocarril que sustraje de esa última estación de tren que fue destruida durante el Bogotazo, y traducir la frase, por ejemplo, el pueblo es superior a sus dirigentes, el lenguaje braille, utilizando los clavos de ferrocarril, ¿no? Como una forma de lectura también que era precisamente la codificación que yo como individuo y como investigador sentí en ese momento al estar en Bogotá, o sea, tener estímulos y reflejos y también ¿cómo puedo decirlo? Históricamente, ¿no? Todo este bagaje tan inmenso, porque también es muy difícil digerir toda esta situación, ¿no? En un año de investigación creo que, o sea, es un proceso que continúa. Y fue como mi forma, ¿no? De mi catarsis personal para poder traducir eso, porque cuando llegué precisamente a Colombia a vivir, fue esta pues búsqueda a ciegas, ¿no? De qué me interesa, pero no sabes qué te puede interesar porque todavía no conoces suficiente el contexto, ¿no? Entonces quedé muy, muy, muy fascinado de toda esa... Esto puede ser un poquito anecdótico, pero cuando yo Por vivía favor. en Bogotá, vivía muy cerca de la Biblioteca Nacional, en unos Sí. edificios bastante viejos, y cuando lo fui a arrendar, el dueño del edificio me dijo, este es uno de los pocos edificios de aquí, de esta zona, de la Macarena, que no se quemó durante el Bogotazo. Sí, claro. Y me pareció interesantísimo. Después me dijo, acto seguido me dijo, y hasta el Bogotazo, en ese apartamento que usted va a arrendar, vivía Gumersindo Cuellar, que era uno de los padres de la fotografía de Colombia. Creo que él fue el que llevó la fotografía a Bogotá, si no me equivoco, y que se fue de ese apartamento porque había mucho polvo por el Bogotazo, En y se fue serio, wow. lejos, sí.
Es completamente inconfirmable, pero es un poco Claro, anecdótico. Es cierto, como se quema la ciudad, se queman los documentos, las fotografías se llenan de polvo, es una ciudad gris, hay como una especie como de manto que se ve, digamos, en tu obra, que me parece muy interesante. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Manuel, digamos que voy a decir una obviedad y también de pronto en aras de ir un poco cerrando la conversación, pero quería que hablaras un poco del título de la película, ¿no? De la forma del presente, porque pues la obviedad es que digamos que en el arte es esa forma un poco la contenedora de todo eso otro que en algunos casos es revelable y en otros no, ¿no? Digamos que se puede como aprender, en otros queda ahí como unas capas, pero tú haces referencia a esa forma, ¿no? Y esa forma creo que se refiere pues a la estructura, digamos, del discurso, pero también a otras formas que se replican a partir de ahí. De pronto podemos ir cerrando con eso. Y yo también tengo una última Adelante. pregunta para Manuel, pero obviamente puede ser después de la tuya. Sí. No, el título de la forma del presente era un poco eso, ¿cierto? Es este presente permanente, digamos, en el que pareciera que el conflicto nunca se acaba, pareciera que no hay un pasado, pareciera que siempre estamos, digamos, en el presente construyendo el futuro, el pasado, y es, digamos, algo que los historiadores del grupo de la nueva historia cultural hablan mucho, es que el pasado siempre se construye desde el presente. Los historiadores escriben desde el presente que fue el pasado. Entonces, digamos, la imaginación, así sea la historiografía más positivista y se basa más en los archivos y hayan muchos archivos y documentos, de todas maneras la imaginación eh, tiene un rol y es esa imaginación de este pasado que usamos de cierta manera también para construir un futuro, digamos, o crear compromisos con el futuro desde el presente. Entonces me interesa, por ejemplo, esto sale, por ejemplo, cuando decía que había un presidente negro en Colombia en 1861 que desapareció. Una de las preguntas que yo me hago es, ¿y por qué ese presidente desapareció justo hasta ahora? ¿Por qué es ahora relevante que sepamos de él y por qué en el imaginario colectivo colombiano no fue importante antes de esto? Ahora con el movimiento de Black Lives Matter y con este revisionismo histórico que está sucediendo, digamos, con las estatuas, porque ahora yo creo que incluso es más importante que hace 15 años revivir, digamos, esos personajes, más incluso que cambiarlos, digamos, de cierta manera. Entonces, la forma del presente es eso, la forma del presente era como una especie como de metáfora para decir, digamos, que sí, que estamos como en un presente permanente, que desde ese presente miramos un retrovisor a un pasado que nos imaginamos y con eso funcionamos con el futuro. De hecho, hay un neurocientífico, como para cerrar un pequeño paréntesis, hay un neurocientífico canadiense que se llama Stephen D. Lindsay, y por ahí fue la primera persona que entrevisté para la forma del presente. Él me dijo que, bueno, que él descubrió en 2001, más o menos, que a las personas se les podían implantar recuerdos y se les podían implantar memorias. Esto a mí me pareció súper interesante, entonces por eso fue que, digamos, llegué a eso. Y digamos, casualmente me dijo que las mismas partes del cerebro se activan cuando tú piensas en el futuro y cuando tú piensas en el pasado. Entonces eso me pareció que era como un punto de partida, digamos, para empezar a contextualizar y a conceptualizar, digamos, este trabajo. De hecho, la imagen que uno tiene o que yo por lo menos conservo muy claramente de la película son todos estos experimentos como, ¿no? Con neurológicos ahí de intentando ver qué partes del cerebro se activan. Pavel, Sí. ibas a Sí. preguntarle algo a Manuel. Nada más, ¿vos sentís que digamos, todo este grupo de personas con las que trabajaste tu obra de teatro, ¿no? Basada para esta película, ¿sentís que encontraron algún tipo de descanso final? O sea, como de algún tipo de regocijo al realizar este trabajo con vos? Sí, digamos que fue un poco distinto, digamos. Yo creo que y distinto para todos los personajes, porque el dolor es, yo creo que tal Claro. vez de las cosas más individuales. Lola Londoño, yo continúo pues en contacto con ella es como el personaje principal. Y hace como un mes y medio hablé con ella por teléfono y me dijo una cosa muy linda. Encantadora, sí. Me dijo, ay, ¿y cuándo vamos a volver a hacer otra película? Entonces a mí me pareció precioso, me pareció que entendí que para ella había sido muy importante.
y para ella fue muy importante poder ir a Bogotá y hablar con este público nuevo, poder hablar con los militares, tomó Claro. sus teléfonos, sigue en contacto con ellos. Entonces, fue más como desde ese lado. Lo de la obra de teatro fue muy interesante, digamos, el proceso. El proceso Sí. fue, digamos, muy divertido para ellas. Ellas se reían cantidades. Fuimos en algún momento a un lugar en el campo a hacer los ensayos, a poder, digamos, practicar, digamos, la obra. Y ellas llevaron una olla gigante para hacer chocolate. Entonces hicimos chocolate y decían, ay, es que hacía mucho no viajábamos así. Y era pues a media hora de Medellín, ¿no? Pero estaban felices y la pasamos muy bien. Y entonces fue como muy, eso fue como muy bonito, porque fue como una cosa como de crear comunidad. Más allá de eso, yo no quiero decir, digamos, que la obra de teatro tuvo el impacto, digamos, que ellas querían que eran encontrar a los desaparecidos. En parte porque las organizaciones sociales son muy frágiles, y a pesar de que pues creamos un piloto y creamos, digamos, una especie como de manual para seguir entrando a las obras de teatro y los estaba apoyando, la organización, digamos, de alguna manera se fue separando, los niños se salió, tuvieron muchas disputas adentro, eh, y digamos, de cierta manera, como la organización misma se fracturó, fue muy difícil, digamos, darle continuidad. O sea, las personas que estaban actuando en esta obra de teatro se desaparecieron y en algún momento, pues se desaparecieron, se fueron de la organización. Claro, 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 sí. Eh, Sí, sí, eh, perdón. y fue muy difícil, digamos, darle continuidad. Y uno entiende claro, que hay algunas personas que no quieren, digamos, permanecer ahí, eso está bien. Y para ellas también fue muy Claro. violento porque la directora, digamos, de la organización estaba, ya tenía 2 o 3 reemplazos para cada una de las actrices, entonces ellas sentían que eran como desechables prácticamente para eso, y yo me puse fuertemente a eso, a que digamos, porque cada persona que hace un papel, esa persona se convierte, digamos, en el papel y le entrega mucho, entonces no me parecía que pudieran ser reemplazables, entonces hubo, digamos, una Claro. especie como de fractura ahí, no fue conmigo, sino fue más bien con ellas, y yo las apoyé y bueno, eso fue como un poco lo que sucedió y seguimos en contacto. Y, bueno, tal vez en el futuro se hagan algunas otras cosas, pero eh, para los londoños fue muy importante, para las otras creo que lo disfrutaron mucho. No Claro. encontramos, digamos, tantas cosas como éramos esperado. Claro. Solo quiero terminar con esto. Para mí fue muy gratificante ver tu película, sobre todo porque sentí que se cerró personalmente un ciclo hacia algo que realmente me ha apasionado, ¿no? Que es la investigación del siglo XX sobre lo que ha sucedido en Latinoamérica a nivel político. Y también sentí un pequeño regocijo después de estar investigando únicamente fotografías, opiniones vertidas hace 72 años y ver esta película pues tan viva, fue muy, muy lindo. La Muchas disfruté gracias. mucho, de verdad. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Manuel, para ir cerrando, nos preguntan del el público, a ver si nos puedes hablar un poco de cómo has extendido la investigación hacia otros terrenos geográficos, las exhumaciones, bueno, y otros, digamos que Esa es ámbitos. una, esa es una pregunta muy buena. En este momento estoy trabajando en un proyecto, digamos, relativamente similar en España. Una de las cosas que digamos, descubrí, o yo mismo, pues yo me di cuenta que estaba sucediendo en España era que cuando en Colombia, digamos, las mamás están buscando a sus hijos desaparecidos, en España son los hijos y los nietos que están buscando a sus abuelos, padres desaparecidos. Digamos que antes de que la desaparición forzada, digamos, se constituyera como concepto, se constituye realmente en Chile. En España habían ya desaparecido una cantidad gigantesca de personas. Estamos hablando que se desaparecieron muchas más personas que en Argentina, Chile y Colombia juntos. Es el segundo país, supuestamente, después de Camboya, en desaparición forzada. Casi toda esta sucede en el año 36, casi toda a manos, digamos, del ejército franquista, carlistas, etcétera, en zonas donde no había guerra, zonas de retaguardia, desaparecían personas que por ser parte del gobierno, o por ser ferroviarios, o por ser civiles que estaban en una lista negra de un cura, que era mucho lo que sucedía. Eh, entonces, los familiares nunca se enteraron, digamos, qué había sucedido con sus papás, sus abuelos. Y lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron con mucha dificultad, porque pues esto fue totalmente prohibido hasta la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Eh, y luego de eso se empezó a abrir, digamos, la posibilidad. Las primeras exhumaciones legales con equipo técnico en España fueron en 2001.
Entonces estamos hablando de un lapso gigantesco en el que nunca esta gente entendió. Y digamos, esa desaparición forzada, no solamente como concepto legal, que ese es el concepto legal de que está siempre permanente, que es un secuestro permanente, y está en un presente, digamos, continuo, no solamente en el marco legal, pero también en el marco emocional, en el marco familiar. Muchas personas, hasta que no encuentran a sus padres o les dan la sepultura que quieren, los van a seguir buscando toda la vida. O a sus abuelos, porque muchas veces los hijos ven que sus padres pelearon todas sus vidas por hacer esto y que les amargó mucho la vida, entonces ellos deciden heredar esas peleas. Entonces, en este momento estoy haciendo un documental hace 2 años, siguiendo, digamos, y con el apoyo de los familiares pro exhumación de republicanos del Valle de los Caídos. Mercedes Abril es una persona de 86 años que su padre desapareció en septiembre del 36. Ella entendió que lo habían matado y que lo habían tirado en una fosa común de su pueblo. Iba todos los años a dejar flores hasta que se casó. Cuando se casó fue a dejar el ramo de novia y el sepulturero se conmovió y le dijo: señora, no vuelva, su papá no está aquí. ¿Cómo sí que no está aquí? Franco había tomado camiones, todo el ejército y todos los ayuntamientos de España se activaron para sacar todos los cementerios y todas las fosas comunes que supieran y enterrarlos en el Valle de los Caídos, donde luego estaría enterrado Franco. Todas estas personas anónimas, no se supo, esto no fue públicamente conocido sino hasta 2010, que se hizo una comisión de expertos. No se supo que esta era la fosa común más grande del mundo, con 34.000 personas enterradas allí, de los cuales los únicos que tenían nombre eran Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Ahora luego ya Francisco Franco no está, pero claro, por supuesto, para las personas que él mató era una cosa completamente violenta. En este monumento gigantesco fuera de Madrid, con la cruz más grande del mundo, está Dios, la cruz, Franco, y en los lados de las paredes escondidos sin nombre de sus víctimas. Entonces es una cosa simbólicamente espantosa. Entonces estamos viendo cómo apoyar desde lo simbólico a crear, digamos, conocimiento de esto, mucha gente no sabe, para apoyar, digamos, el trabajo de los forenses que están intentando promover estas exhumaciones. Bueno, no, otro recordatorio de cómo, de cómo la historia se multiplica, ¿no? Y se ramifica. Sí, y cómo estas estrategias y proyectos nos ayudan pues un poco a irlos recordando, encontrando, de pronto reconciliándonos en algunos casos. Yo creo que no tenemos más preguntas. Yo me atrevería bueno, ¿no? A decir sencillamente que sí, que son apenas puntos de entrada a una historia que es trágicamente, digamos, las circunstancias en las que nos encontramos finalmente y un poco alrededor de las cuales trabajaba Gaitán, digamos, que resuenan trágicamente, ¿no? Hoy, en los últimos meses, en los últimos años. Entonces, que en realidad, digamos que nada de esto está resuelto. Razón mayor para acceder a estos 2 proyectos en particular, pero en general a esa historia a través de la subjetividad, creo yo. No, les agradezco muchísimo el compartir estas ideas y estas experiencias. A Magalí por la invitación, al Museo Amparo y a Cádiz por hacer posible este proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero, perdón, también estaba con problemas con el micrófono. Pues nada, muchísimas gracias. Fue como súper informativa y súper rica conversación. Y nada, gracias a todos los que participaron remotamente y ojalá nos puedan visitar de nuevo en 15 días con Rometti Costales y Jorge Pávez Ojeda, porque creo que definitivamente hay muchos ecos y continuidades en la plática que sigue con todo lo que acabamos de ver. Gracias. Muchísimas gracias, Magalí. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, Emiliano. Muchas gracias Encantado. a Museo Amparo y a Cádiz. Muchísimas gracias a todos también.